Note lo que dice aquí con respecto al libro. Dice que se debe luchar contra ellos a que retornen las prácticas fundamentales del Islam y se prevenga la fitna. Todas las condiciones se aplican a estos, es decir, a los que se están combatiendo en sus propias tierras, en sus propios países, por así decirlo. Esa corrección que se debe hacer contra los que no creen en el Islam, llámese los infieles primeros, los cristianos, o aquellos que dicen que son musulmanes, pero que en realidad no practican lo que el Islam dice, se debe hacer en sus propios países, en sus lugares de origen, tal como lo dice Ibn Taymiyyah en este libro que estamos citando. También dice aquí que si ellos, es decir, los infieles, invaden la tierra o la tierra de los musulmanes y los atacan, no hay una razón que los musulmanes no se defiendan. Es decir, es medianamente razonable que si una nación está siendo atacada, se defienda de las agresiones de otro. Tengan en cuenta que los musulmanes tienen derecho a defenderse y es lo normal para todas las naciones, no solo los musulmanes, pero en el caso de los musulmanes, ellos cuando invaden la tierra de otras personas lo hacen para expandir el Islam. Y no solo invaden la tierra de otros por la espada, como ya sucedió en la Edad Media, y así fue la manera como el Islam se expandió por todo el mundo conocido de esa época, que hoy llamamos el mundo islámico. Los musulmanes atacan a otros por imponer su religión, por llevar al Islam. Este verso que está aquí en inglés ilustra claramente la verdad acerca de los tártaros, un pueblo túrquico de la Edad Media, y los contemporáneos, es decir, aquellos que eran la secta de Abitimilla, probablemente lo pronuncié mal. Ellos, según Ibn Taymiyyah, trataron de corromper la verdadera creencia del Islam. En contraposición a ellos, Ibn Taymiyyah comenzó a mostrar los méritos de los mujahidines, es decir, aquellos que pelean en la causa de Alá, y también las virtudes de la yihad en la causa de Alá. Él explicó que la yihad debe continuar hasta el día del juicio y comenzó a aprobar lo que él decía utilizando hadices auténticos que muestran lo que realmente el Islam dice, de lo que Mahoma dijo, de lo que Mahoma practicó, lo que los primeros musulmanes pusieron por obra. Y acá cita el hadith que utilizó como base para hablar de la yihad y de las virtudes de los mujahidines. Él dice que siempre habría un grupo de personas de mi nación, es decir, de los musulmanes, que lucharían por la verdad. Aquí tengan en cuenta que cuando ellos dicen la verdad, no es la verdad que algunos conocemos, no es lo que es palpable, la realidad o verdad en sí mismo. Es subyugar a los enemigos hasta que ellos pues se rindan al Islam. Y usted puede traducir el resto de lo que está aquí, porque se debe combatir a los enemigos del Islam hasta qué horas, hasta la última hora, es decir, hasta el día del juicio final, hasta el último momento. Y pues lo dice quién, Ibn Taymiyyah, que fue aquel que estuvo apoyando a los mujahidines de Sham. Probablemente Sham es una palabra que se utiliza mucho para describir Siria, ¿no? Los musulmanes serán una minoría según Ibn Taymiyyah y siempre estarán luchando para subyugar a otros, para imponer la verdad del Islam, para exponer aquello que según Ibn Taymiyyah es la verdad. Él también narró diferentes hadices en los cuales muestra la importancia de la yihad y la inevitable victoria de los musulmanes. Él comenzó diciendo, como ya les había comentado, que son un grupo de personas fieles y ellos tienen un rol en su tiempo, es decir, en el tiempo de Ibn Taymiyyah. Aquí está el nombre de un grupo, el grupo victorioso, de unos mujahideen, de unos guerreros mujahideen. Él dijo, mejor dicho, Ibn Taymiyyah, que no hay más alto rango que la yihad y que el único rango, digamos, más elevado que se puede existir es el de mujahideen y los mártires, de que aquellas personas, mejor dicho, que mueren por la causa de Allah. Y, perdón, Ibn Taymiyyah también concluyó que su mensaje, y no solo pues habló, también fue una persona que tomó armas en el asunto, tomó cartas en el asunto, no solo habló, porque estuvo entrenando las armadas, el ejército y grupos de mujahidines que pues lucharon en campañas militares contra los campamentos de los tártaros, un grupo túrquico muy cercano en ese tiempo de Ibn Taymiyyah a Harran, hoy actual Turquía, y Damasco. Él también atacó la región donde vivían los Bitimiyya, en la región de Al-Shan, es decir, en la parte montañosa de Siria, porque ellos habían traicionado a los musulmanes secretamente y cooperaban con los enemigos del Islam, es decir, los tártaros y los cruzados, según Ibn Taymiyyah. Y los Baatini, una secta que según Ibn Taymiyyah estaban cometiendo pecado, pues debían ser conquistados o combatidos por la ley islámica. Los musulmanes siempre serán victoriosos, así sean pocos, porque pocos musulmanes son los que les limitarían los que realmente van a practicar la verdadera fe, lo del Islam. Entonces, eso es lo que se ha dicho citando las fuentes islámicas como los hadices de Mahoma. De hecho, fue bastante brillante dando fatuas al utilizar las fuentes islámicas
Al dar las fatuas, se utilizaba como base su Corán, bueno, el Corán de Mahoma, el Corán de Alá y la Suna del profeta del Islam. La secta que él estaba atacando eran los Bainía, como les comentaba. Ellos eran un grupo de personas que eran heréticos porque ellos estaban ocultando la verdad de sus creencias y estaban, digamos, con los enemigos del Islam y pues propagaba su credo basado en las doctrinas Aján, no sé cómo se pronuncia, y obviamente los conceptos platónicos, cosa que está prohibida en el Islam porque tú no puedes pensar ni razonar lo que Alá te ha dicho, simplemente escuchas, aceptas y obedeces. Y eso es todo lo que puedes hacer. Si tú razonas, puedes entrar en apostasía porque te va a llegar a dudar tu religión y de la brillantez del Mahoma, pues y la brillantez de Alá, cosa que es prohibido en el Islam, como les estaba comentando. Bueno, cuando uno lee las fuentes islámicas de la Sharia, por ejemplo, Reliance of the Traveler, encontramos que Ghazali, no sé qué me pronuncia, Ghazali, barrió, por así decirlo, de la faz de la tierra a este grupo del cual estamos hablando. Y la razón por la cual grupos heréticos como ellos debían ser barridos o erradicados de la faz de la tierra es porque ellos estaban utilizando creencias heréticas de racionalizar el Islam, utilizando, digamos, los pensamientos griegos, en este caso de los filósofos Platón, Sócrates y Aristóteles, aquellos que son los padres de la razón y que es muy utilizada en Occidente para llegar a la verdad, para descubrir la verdad. Note que no se puede simplemente utilizar la mentalidad occidental para entender el Islam, sino que se debe hacer aquello que está dicho en el Corán, en la Sunna o en lo que se ha establecido que se debe llevar a cabo y no hacer lo que tú quieres al racionalizar tu fe. Cuando algunos musulmanes modernos racionalizan o reinterpretan lo que el Corán dice, simplemente están actuando como infieles, porque el Corán y las fuentes islámicas están en contra de que tú como musulmán analices, pienses y medites en la ley de tu Dios. Simplemente debes tomar lo que te dice y hacerlo y punto, gústete o no te guste. Bueno, el grupo del que estamos hablando es un grupo que practicaba taquía, implicaban la deserción y por lo tanto Ibn Taymiyya no dudó en luchar contra ellos y realizar varias fatuas para exponer sus verdades ocultas, por así decirlo, sus mentiras. Y él llamó múltiples veces, no solo a través de las fatuas, sino también del ejemplo, como ya les comentaba, a luchar en contra de ellos. Él también apoyó, por así decirlo, al sultán Nasser ibn Kalaún en su guerra contra Kazán, quien pues decía que era musulmán y se nombraba a sí mismo Mahmud. Bueno, Ibn Taymiyyah realmente probó que Kazán estaba practicando algo que respetaba las leyes de Alá porque él gobernaba un país, digamos, musulmán por medio de un libro que se llamaba Al-Yazid, que mezcla varias leyes como leyes cristianas, del judaísmo, del islam y obviamente algunas leyes de Genghis Khan. Entonces, Ibn Taymiyyah decía que un musulmán no debe hacer esto, que debe colocar las leyes del Corán y la Suna por encima de las leyes que estaba utilizando el rey que se llamaba Kazán. Cuando echamos esto, nos viene a la mente la idea de por qué. Bueno, comprendemos mejor por qué los musulmanes combaten a otros musulmanes. Explico, a lo largo de la historia del Islam ha sido normal que un grupo islámico cabe a otro. Literalmente grupos enteros de musulmanes han barrido o desaparecido otras sectas. Y es por el simple hecho de que a los ojos de aquella secta que se levanten armas en contra de otros que son considerados heréticos, lo que estos están haciendo está mal. No están practicando lo que Mahoma ha dicho, no están practicando lo que el Islam dice. Y Ibn Taymiyyah es una de las personas que inicia, por así decirlo, a dar bases legales de por qué aquellos que son hipócritas o aquellos que, digamos, no practican el Islam como se debe practicar según la Sharia deben ser combatidos. Está hablando aquí de un combate entre los ejércitos y explica que se deben defender el Islam y destruir en el caso a los tártaros, porque digamos los tártaros realmente estaban mezclando decepción y engaño con la verdadera religión del Islam y esas eran las razones por las cuales Ibn Taymiyyah decía que se debían combatir, que se debían someter al verdadero Islam. Entonces, cuando Ibn Taymiyyah habla de defender al Islam, no solo habla de defenderlo de incursiones militares de otros países, sino también de defenderlo de las corrupciones que pueden recibir, por ejemplo, de los grupos que estamos comentando, los albainía y los que fueron combatidos por Ghazali. Si no te practicas el Islam como está establecido, ya estás contaminando la religión de Allah y debe ser combatido, como ya hemos estado comentando muchas veces. Simplemente aquellos que le agregan doctrina al Islam deben ser combatidos. Es un texto que no estamos traduciéndolo todo, ni siquiera Lloyd de Guion lo hace. Está simplemente comentando a grandes rasgos
la lucha, la yihad que llevó a cabo Ibn Taymiyyah contra tártaros principalmente y con grupos heréticos de su momento. Pero si usted gusta puede leerlo, es un libro que es muy extenso y está obviamente como ustedes ven, está todo, no pueden leer, está todo en inglés. El libro que estamos leyendo de El deber religioso y moral de la yihad. No es el único libro que Ibn Taymiyyah escribió, porque él también escribió uno que se llama Yihad al-Kufar al-Qital al-Fasil. Es un libro que literalmente es la yihad en contra de los incrédulos, la batalla final, la batalla decisiva. Algunos dicen que la palabra yihad o quital son palabras que significa luchar, es decir, tú te sometes a hacer algo que no te gusta, pero luchas porque eso te sirve como persona para mejorar tu carácter, tu personalidad. Por ejemplo, muchos hombres no les pueden gustar estar viviendo o tolerando a la suegra, así que la yihad de ese hombre es tratar de soportar a su suegra, según dicen algunos musulmanes. La verdad no es así. Literalmente la palabra yihad viene de una palabra árabe que es mujahada, que literalmente significa luchar para establecer la religión. En ese libro que estamos comentando, o que Lloyd está comentando, encontramos que se les dice a los musulmanes que deben respetar a sus gobernantes, a aquellos que están en eminencia dentro de ellos, aquellas autoridades, cuando ellos gobiernan con la Sharia y están protegiendo las leyes, las tierras, perdón, de los musulmanes. Cuando ellos desobedecen a Alá, entonces simple y llanamente no se debe aceptar el poder de estos sobre ellos. Se debe obedecer a Alá por sobre todas las cosas. Si un gobernante no cumple con lo que Alá ha dicho, ya no se debe obedecer a esa persona. Bueno, la doctrina religiosa y moral de la yihad, el libro que estamos comentando, que Lodin está comentando, establece pues castigos, penalidades. No sé cómo la traduciríamos correctamente. El hecho es que la Sharia introduce castigos a aquellos que desobedecen a Alá principalmente y luego al mensajero. Hay varios castigos, aquí escribe dos, y es que el castigo para aquellos que son, digamos, que desobedecen puede darse de dos maneras. Puede ser, son individuales y también pueden ser colectivos. ¿Listo? El segundo castigo son para aquellos grupos que son recalcitrantes, aquellos que realmente se niegan a aceptar el Islam y ellos deben ser sometidos literalmente al Islam por una pelea decisiva, por una lucha decisiva. Y por eso es que la yihad en contra de los incrédulos de este grupo que estamos hablando, que son enemigos de Alá y su mensajero, debe ser, digamos, por siempre, hasta que literalmente se sometan a lo que el Islam dice, a lo que el Islam ha establecido. Y aquí hay un verso que está en árabe y está en inglés y explica hasta cuándo se debe combatir a aquellos que no aceptan la religión del Islam y dice que debe hacerse hasta que no haya más fitna y que la religión sea enteramente para Alá. Yo creo que aquellos que conocen árabe pueden leer detenidamente el verso y decir si la traducción en inglés está bien o si yo estoy haciendo un parafraseo medianamente bien del inglés también si sabe inglés. Dice que Alá y el profeta, que lo que Mahoma literalmente hizo, que lo que Mahoma dijo, es lo que se debe cumplir y a Mahoma nunca se le permitió matar a alguien a menos que se hiciera un llamado al Islam, lo que dice más adelante. Bueno, el verso que está aquí citando el libro es un verso que realmente se encuentra en el Corán. En este caso, Lloyd de Guion está citando la traducción de Sahih Internacional, el verso 39 de la Sura 8 que dice, y lucha, pelea contra ellos hasta que no haya fitna, hasta que la religión todo sea para Alá. Esa es la manera como se debe hacer yihad en contra de los infieles, en contra de los incrédulos, aquellos que no siguen a Mahoma y que no siguen a Alá. Bueno, aquí hay un verso bastante extenso que aquellos que aman el Islam pueden traducirlo porque está en el idioma sagrado de ellos. Y literalmente cuando Alá envía la revelación en que se da permiso a los musulmanes para combatir a aquellos que han actuado, por así decirlo, mal en contra de los musulmanes, en el contexto de aquellos politeístas que estaban actuando mal, según Alá, en contra de los musulmanes en la Meca y en Medina. En el caso de la lucha que existió entre musulmanes y no musulmanes al inicio del Islam, al comienzo simplemente habían admoniciones, es decir, llamados a pertenecer al Islam. Cuando miró Mahoma que los grupos politeístas no se querían unir a su religión, comenzó a predicar que habían castigos en la otra vida, había castigos en el infierno. Cuando él ya, digamos, ganó poder, y eso sucedió cuando ya estaba en Medina, ya encontramos este verso que está aquí, donde dice que la lucha se ha prescrito para ti. Eso se hizo cuando ellos ya tenía poder. Y esta es el verso 19, es Sura al-Baqarah, verso 216, o Sura 2, verso 216. Y explica que la lucha se ha prescrito para los musulmanes, la pelea, el combate, por así decirlo, la yihad. Incluso si eso es una acción que para los musulmanes es desagradable o que no les gusta, porque puede ser que el musulmán odie cosas que son mejor para él y que él ame cosas que son lo peor para él. Lo único que sabe que es lo mejor para el musulmán es Alá. Eso es literalmente lo que está diciendo este verso. Y aquí ya comenzamos a ver que
que él comienza a enfatizar sus mandamientos y comienza a glorificar la yihad en muchos de los capítulos de las revelaciones que llegaron en Medina y comienza a criticar a aquellos que pues habían fallado a participar y en el llama y bueno a participar obviamente en la yihad y comenzó a llamarlos como personas hipócritas y enfermos del corazón. Cuando un musulmán lee el Corán moderno, el Corán es un libro más desordenado que exista en la vida. Me explico, no se sabe cuáles versos, no es decir, no está establecido en el Corán cuáles versos corresponden a la revelación que llegó en Medina y cuáles llegaron a la Meca. Por lo tanto, no se sabe con certeza si no consultas material extracoránico para ver el orden en el cual los versos llegaron. Cuando Mahoma estaba en la Meca, perdón, sus versos inicialmente eran muy pacíficos, sobre el llamado al Islam, tú practicas tu religión, yo practico la mía, luego a las admoniciones que les comentaba acerca de los castigos en la otra vida, el infierno, y ya cuando migró a Medina, los versos cambian de una manera increíblemente rotunda, tanto en la severidad de las amenazas, sino también en los órdenes, en los mandamientos que los musulmanes deben practicar en contra de los infieles. Ejemplo de estos versos se encuentran en la Sura 5 y la Sura At-Tawbah, que son las últimas, las 5 y la 9, donde la mayoría de los versos de la espada se encuentran en estas dos suras. Cuando Mahoma, que estaba en la Meca, migró a Medina, él hizo algo que se llama la gira en español, probablemente la migración. Para muchos musulmanes, según la Sunna de Mahoma, varios hadices, se debe practicar la égira, la migración, cuando se puede llevar el Islam a otra tierra. Esa es la razón por la cual miramos cientos y cientos de musulmanes migrando desde las zonas musulmanas a la Europa cristiana, entre comillas. Si ya conquistamos Medina, si ya conquistamos la Meca, ya conquistamos el centro de Arabia, el Hijaz, ahora solamente queda hacer migración o hacer yihad en contra de aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso fue lo que practicaron los musulmanes de la primera gran generación del Islam, aquellos que conocieron y hablaron con Mahoma, ellos escucharon sus recitaciones. En este verso que está aquí, está en varios colores, Mahoma dice, bueno, Alá dice, que si los padres, sus hijos, sus hermanos, sus esposas, su clan, su riqueza que has ganado, bueno, aquello que teme, que decline o que se pierda, por así decirlo, sus viviendas o lugares de habitación son más queridas para Alá y su mensajero y la yihad y su camino, entonces esperan hasta que Alá traiga mandamiento, su castigo, porque Alá no guía a los rebeldes. Mahoma le está diciendo a sus seguidores en este verso que si todas esas cosas terrenales a las cuales se tienen apegado el corazón son más importantes que Alá, que Mahoma, que la yihad, esas personas son rebeldes, las personas serán castigadas según la revelación de Alá. Según este verso que acabamos de leer del Corán, que está en árabe, que lo puede leer, aquel que sabe el idioma sagrado de Alá. Mahoma y Alá se deben convertir en las personas más queridas para ti. Por lo tanto, aquellas cosas que ellos nos digan deben ser ley. Y como Alá ha dado la yihad, debes amar la yihad, debes practicarla. Si no haces yihad, Alá te va a castigar. Aquí Lloyd de Jong muestra en Reliance of the Traveler lo que dice este imán sobre el amor al profeta. En esta sesión que está acá, la que estamos indicando en la sesión P75.2, y no amar al profeta más que a otras, bueno, más que a todas las personas. En la sesión, nadie es creyente ningún musulmán literalmente es creyente hasta que ame más a Mahoma o a Alá, más que a su esposa, a su hijo, más que a sí mismo, más que a toda su gente. Kirmani, Nuwawi está citando a Kirmani, dice que amar al profeta significa obedecerlo y no desobedecerlo. Esa es una de las obligaciones del Islam. Debes obedecer el Islam al amar a Mahoma en todo, al amar a Mahoma mostrándole obediencia. Literalmente me recuerda a uno de los versos del capítulo favorito de la Biblia, en Juan 14, donde Jesús dice que una forma de probar que nosotros amamos a Dios es cuando guardamos sus mandamientos. En esta cita que está haciendo Kirmani me recuerda eso. Es como si Mahoma se estuviera apropiando del verso que Jesús dijo. Tú no pruebas que me amas a menos de que me obedezcas. Es lo que está diciendo él allí. Y eso es lo que Jesús dijo. Tú no amas a Dios a menos que me obedezcas. Finalmente, ningún musulmán cree hasta que todas las inclinaciones se conformen a lo que Mahoma ha traído o ha revelado. Es un verso del Corán bastante interesante donde realmente
Mahoma, Alá le dice a los musulmanes que ninguno de ellos creerá hasta que no sometan su completa y absoluta voluntad a todo aquello que Mahoma ha traído. Deben hacerlo sin mostrar sino más mínima remordimiento o su más mínimo, digamos, duda en el corazón con respecto a lo que Mahoma ha dicho. No solo está en este resto de Traveler, que es lo que está aquí lo voy citando, ni tampoco en el libro de Taimía que está comentando. Aquí describe quiénes son los verdaderos creyentes en el Islam. Dice que no hay creyentes, o sea que solamente son creyentes quienes creen en Alá y en su mensajero y que no dudan y que hacen yihad con sus posesiones, con ellos mismos en el camino de Alá. Nuevamente, hacer la yihad es una manera de probar que eres creyente si eres musulmán. Si no haces yihad en el camino de Alá, si no caminan como Alá dice, si no haces lo que Mahoma te ha dicho con tu vida o con tu sangre, como lo dice en esta parte de aquí, unas traducciones, simplemente no eres musulmán. Me recuerda a un hadith de la Sunna. Una persona le pregunta a Mahoma que cuál es la mejor yihad y él dice que la mejor yihad es cuando un hombre derrama su sangre y su caballo está herido. Bueno, aquí tenemos Surah al-Baqarah, verso 216, ya lo habíamos leído, que se prescribe la guerra para los musulmanes. Y otra nueva sura del Corán, donde nuevamente Alá dice que cuando él envía una sura, una aya, aquellos que tienen miedo y que tienen un corazón enfermo, están a punto de desmayarse por la muerte, ellos no obedecen las palabras que Alá ha enviado y ellos realmente pues no siguen al Islam, ¿no? Literalmente. Las personas que según este verso se niegan a luchar, a pelear, a combatir, realmente son personas que están desobedeciendo a Alá. Hay muchísimos versos en el Corán que hablan de eso y en el Corán y en las fuentes islámicas se glorifica de manera increíble la yihad y aquellos que participan en la yihad, es decir, aquellos que obedecen a Alá al derramar su sangre y al combatir en la causa de Alá. Por esa razón es que decimos que la yihad no es algo que se inventaron los musulmanes modernos, es algo que está embebido, incluido de tal manera tan fuerte históricamente en el Islam que aparece en el Corán múltiples veces. Bueno, eso es lo que Lloyd de Yon estaba compartiendo, eso es lo que les quería compartir. Aquí están todos los videos de él, literalmente el canal en inglés. Estamos viendo esta serie, vamos en el video 4, son, si mal no recuerdo, 10 videos por algunos que quieran verlo, u 8 videos, donde hablan bastante sobre la yihad, las virtudes de la sharia y las virtudes de la yihad. Bueno, si ha llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Por favor, comparta y comente. Nos vemos en una próxima oportunidad.